Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Seguimos con los videos en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal, La Cría del Canario MX. En esta ocasión vamos a checar lo que es la pigmentación en canarios. Un compañero del canal me pide que si le ayudo a cómo pigmentar sus bronces. Pues bien, vamos a ver. Yo aquí tengo 100 gramos de pasta de cría. En el canal tengo un video de cómo es que preparamos la pasta de cría para por si no tienes la posibilidad de conseguir cerca de tu casa algún local que la venda. Entonces esta es una manera en que tú puedes aprender a preparar tu propia pasta. Checa el video. Y de este lado tengo couscous. También en el canal de YouTube tengo un video de cómo se prepara en forma casera el couscous, que también lo puedes conseguir en tiendas grandes como Walmart. Ahí lo puedes conseguir, pero te invito a que también veas el video del couscous para que lo puedas preparar tú mismo. Aquí tengo una gramera, amigos. Todos los que tenemos aviario tenemos que tener una gramera porque es indispensable. Y bien, ¿qué vamos a usar, amigo? Vamos a usar cantaxantina. Yo tengo aquí es la canta, pero es a granel. También la puedes conseguir en marcas. Te voy a enseñar algunas de las marcas que salen buenas. En este caso tenemos lo que es la Bogena, también es muy buena. Y tenemos el Red Plus, que también sale bueno. Entonces amigos, si está en tus posibilidades poder conseguir alguno de estos, también sale muy bueno. Yo, como te comenté, uso la canta a granel porque también sale buena. Entonces vamos a ver, amigo, qué cantidad vamos a requerir de cantaxantina. También hay otro pigmentante que es el caropil, amigo. Lo puedes conseguir también a granel o de otra marca. Pero vamos a ver, yo aquí tengo pura canta, es lo único que uso. En este caso yo tengo 100 gramos. Te voy a decir por qué, porque yo no estoy pigmentando a mis canarios. Ahorita te digo la razón. Entonces, ¿qué cantidades vamos a usar? Van a ser 10 gramos de canta o de caropil o de ambos por cada kilo de pasta de cría. Entonces son 10 gramos a 12 gramos. También puedes usar los 12 gramos, pero los 12 gramos va a depender de con qué alimento lo suministras. Por ejemplo, si nosotros mezclamos la pasta de cría con alguna otra cosa, en este caso el couscous, o si lo mezclas con verdura, entonces tienes que poner un poquito más de canta en el alimento. ¿Por qué? Porque al momento de mezclar se diluye, o sea, ya es menos cantidad la que se aporta al ave. Esa es la razón de por qué se llega a usar 12 gramos, pero lo más normal son 10 gramos por cada kilo de pasta. Como comenté, tengo 100 gramos. Yo voy a poner aquí lo que es 1 gramo de cantaxantina. Y ahí vamos. Si te pasas un poquito, no importa, amigo. Como te comenté, lleva de 10 a 12 gramos. Aquí ya tengo lo que es el gramo. Lo vamos a poner en la pasta de cría. Déjame tapar la canta porque está haciendo aire y se va a caer el botecito. Entonces lo mezclamos. Vamos a mezclar, amigo, muy bien, para que se incorpore lo que es la canta a la pasta. En este caso, si tú tienes caropil, también puedes poner los 10 gramos, o si tienes ambos, puedes poner en tu pasta de cría una porción de 5 gramos de canta y 5 gramos de caropil, o 7 gramos de cantaxantina por 3 gramos de caropil, o al revés. Esto ya va a depender del gusto del criador, amigos. Ahora sí que depende de la genética que tenga en su aviario. ¿Por qué? Porque un canario con buena genética va a asimilar mejor el pigmento. Entonces no es necesario saturar al ave con tanto pigmento. ¿Por qué? Porque tu ave pues lo va a asimilar bien, ¿no? Va a pigmentar bien. Entonces, ya que esté bien mezclado, amigos, lo vamos a administrar con la pasta. Ahora sí, la pasta con el couscous.
Yo en este caso tengo el cuscús ya preparado para ahorrar tiempo. Ya lo tenía un poquito seco porque lo exprimí para que fuera más fácil. Entonces vamos a ver, lo seguimos mezclando todo. En esto te quiero comentar, amigo, que si tus canarios, como lo comentas, ya tienen 4 meses, 5 meses, entonces ya no van a pigmentar del todo bien, porque esto se hace cuando las aves ya están en la muda, iniciando la muda. Entonces si tú agarras un ave que ya está mudando, ya lleva la muda adelantada, entonces no lo vas a pigmentar del todo, porque ya tiene algunas plumas que ya le crecieron. Entonces ahí tenemos que tener cuidado en pigmentar bien, de la forma correcta. Aquí ya tenemos mezclado lo que es la canta con la pasta de cría. Entonces, amigo, vamos a ver, ya que la tienes mezclada, lo que vas a hacer es poner solo lo necesario. Por ejemplo, yo tengo un canario solito, con esto es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el pigmento es caro, amigo, entonces trata de solamente administrar lo que necesitas por día. Tú solo te vas a ir adecuando a las cantidades que se requieren en tu aviario con los ejemplares que tengas. Esto se le va a poner diario, diario hasta que termine la muda, amigo. Entonces cuando tú veas que el ave ya deja de tirar pluma en la jaula, se le va a seguir dando un periodo de 1 a 2 semanas más para terminar de pigmentar bien. La diferencia de la canta con el caropil es que el caropil viene de la cantaxantina, pero se absorbe más lento. Entonces si tú le dejas de dar un día, 2 días pigmento al ave, aún así te va a seguir pigmentando porque ya tiene asimilado en el cuerpo. Entonces la cantaxantina pigmenta más rápido, amigos, pero da un color un poco más opaco, sin brillo a la pluma. Y la boguena y el carobil, que ya es casi lo mismo, le aporta brillo a las aves. Entonces nosotros vamos a cuidar de no pigmentar los canarios, en este caso amarillos. ¿Por qué? Porque si tú los pigmentas vas a sacar manchitas o un tono naranja en tus canarios, que no es natural. Entonces no tiene caso que pigmentes a un canario que no es de factor rojo, que solo vas a ahora sí que a dañar el hígado. Ahora sí, ¿por qué es la razón de que yo no pigmento a mis aves? Bueno, a estos en especial. A estos no los pigmento, amigo, porque ahora sí que son mi pie de cría. Entonces no tiene caso que yo pigmente un ave que me voy a quedar, que le friegue más el hígado, si van a ser mi pie de cría. Entonces esta es la razón por la que yo no pigmento en esta ocasión, porque quiero que mis aves lleguen lo más fuerte que se pueda para la siguiente postura, y esta es una razón de no dañarles más el hígado, ¿sale? Que cuando tu canario es de factor, ahora sí que el pigmento pues lo asimila, no se daña tanto el hígado como comentan algunos compañeros de otros aviarios. Yo tiene años que no uso protector hepático, amigos, mientras no se pasen de la dosis y tu canario sea de factor, no es tan necesario, pero claro que es recomendable usar un protector hepático, como es el cardo mariano. Cuando terminas de pigmentar, dar unos cuantos días de cardo para limpiar un poquito el hígado y quitarle un poco lo del pigmento. Entonces yo esta es la razón por que no pigmento, porque como los voy a usar para criar la siguiente, no hay razón para dañar el ave. Entonces, ¿cuándo se pigmenta, amigo? En especial tus bronces. Tus bronces se van a pigmentar ahorita que ya los tienes, ya les puedes dar, ¿no? Lo que resta de lo que estén mudando les puedes dar, pero se pigmenta desde nido.
desde que tu ave, antes de que la hembra ponga el huevo, unas 2 semanas, 3 semanas antes de que la hembra empiece su postura, se da el pigmento. ¿Para qué, amigo? Esto es para que el huevo ya traiga una carga de pigmento. Entonces, si hacemos esto, el ave cuando nace ya trae una carga de pigmento. Entonces, va a salir un poquito más rojo que si no lo pigmentas. Entonces, el pigmento se da 3 semanas antes de iniciar la puesta. En el caso de los mosaico, amigo, cuando nacen se les da de 45 a 50 días ya de nacidos, porque lo que queremos es que el ave tenga ahora sí que una blancura y no pigmente parejo, ¿no? Entonces, ese es en el caso de los mosaico, ya que está un poquito avanzada la pluma se les da. Y en el caso de lo que son los melánicos, como es el ágata, el bronce y otros, sí se pigmenta desde nido. Un tip que les quiero dar, amigos: cuando estén pigmentando, lo mejor que pueden hacer para que su pigmento sea el adecuado es aumentar la semilla negra. Ahora sí que si ustedes aumentan la semilla negra, como es el níger, como es la nabina, la semilla de nabo, toda la semilla negra, lo que van a hacer es que el canario tenga una mejor absorción del pigmento en la pluma, porque el pigmento al mezclarse con la grasa se absorbe mejor y va directo a la pluma. Ese sería un buen tip para pigmentar mejor. Otro tip que les quiero dar, amigos, es que pigmenten en lugares donde está sombreado, o sea que no les da directamente el sol a las jaulas, que tienen una sombra. ¿Por qué? Porque esto avanza la muda en los canarios. Los canarios mudan más rápido si hay sombra, si no hay mucho sol. Entonces el pigmento se asimila y el sol no lo desgasta. Entonces ese sería otro buen tip. Y otro tip, amigos, que también les quiero comentar es respecto ahora sí que a la pasta. Si ustedes pueden agregarle unas gotitas de aceite de oliva a la pasta, agregarle grasa, pero que sea poca, amigos. Recuerden que todo el abuso es malo. Entonces ese es otro tip mega importante de cómo pigmentar bien a nuestras aves. Les va a dar mejor color, pero también hay que recordar, amigos, que si tus aves no son de buena genética, y por más pigmento que la avientes, lo que vas a causar es que tu ave se dañe el hígado más rápido. Entonces tú, al saturar a tu ave con pigmento, le estás fregando el hígado, y lo que vas a ocasionar es que la vida de tu ave se acorte. Entonces hay que tener cuidado con el pigmento, amigos. Hay que dar un protector hepático al terminar la pigmentación, y cuidar a nuestras aves, amigos. No pigmenten las aves amarillas, no tiene caso. Van a tener ahora sí que un tono naranja, a veces salen manchas, no se ve bien. Entonces no lo hagan, no pigmenten, pigmenten de la forma adecuada. Esos son los tips que yo les puedo dar en cuanto a la pigmentación de los canarios. Es una forma de hacerlo. El pigmento no lo dejen al sol. ¿Por qué? Porque se echa a perder. El pigmento tiene que estar en un lugar oscuro y fresco para que no lo dañe. Igualmente, si le ponen pasta de cría a sus canarios, traten de que no les dé el sol, porque va a degradar ahora sí lo que es el pigmento. Pigmenten en un lugar donde tenga sombra. Y eso sería en cuanto a la pigmentación de las aves, amigos. Espero que te haya ayudado el video. Te dejo aquí. Ya para pigmentación, para concursos, ya es más diferente, amigo. Ya cada quien tiene su secreto. En cuanto a mantenimiento de las aves, le puedes dar el pigmento 2 veces por semana, 1 vez por semana, para mantener al ave. Pero si ya terminó la muda, te sugiero que no lo hagas. Ya está mudado. Eso es en caso de que se le caigan algunas plumitas, las vuelva a pigmentar. Pero como comento,
todo es durante la muda, amigo. Si tú sabes, ya se avanzaron, pues ya es más difícil, ¿no? Pero para que sepas, y si crías con tus bronces, ya sepas cómo es que se pigmenta y lo hagas de la forma correcta. Saludos, amigos, seguimos subiendo videos, suscríbanse al canal y ahí estamos.